porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días a todos. Alfredo Romero, director del Foro Penal, aquí hablando con ustedes, como siempre, todos los martes a las 11 de la mañana. Hoy nuevamente sin luz y estamos en vivo, precisamente compartiendo con ustedes. Viene a pesar de las dificultades que ustedes saben que hay el día de hoy en Caracas, estamos acá precisamente para compartir con ustedes y poder pues tenerlos pues informados de la situación que además del apagón, además de este problema del servicio eléctrico que ya lamentablemente es usual y ya lamentablemente las excusas no se creen, las excusas quiero decir del gobierno en cuanto a las supuestas ataques cibernéticos, etcétera, ya pareciera que pierden bastante cada vez más vigencia. Pero a todo evento, estamos aquí para compartir también los otros problemas que siguen existiendo, como es el tema de la represión política en Venezuela. Y vine precisamente porque en esta semana o estas últimas semanas, la represión no es que no ha cesado, sino que se ha incrementado de manera importante y tenemos que conversar hoy que a pesar que no tengamos mucha conexión a través de líneas telefónicas por el problema eléctrico y lo que estamos viviendo, vamos a compartir con ustedes cada una de estas situaciones que estamos viviendo. Pero el hecho es que se han producido no solo detenciones de las ya conocidas, como el caso, por ejemplo, del diputado Roberto Marrero, que fue detenido recientemente y es quizás el caso más emblemático. También hay casos no solo relacionados con ellos, con Roberto Marrero. Ahí, por cierto, hubo también, recuerden, la detención de Juan Planchar, que fue otro que relacionan con Roberto Marrero. Esto fue lo que se dio a conocer públicamente a través de los canales del Estado. Pero paralelo a ello, hace poco también se detuvo a dos empresarios valencianos, Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado, esposos, y fueron detenidos en relación en virtud de que María Auxiliadora Delgado, como ya ha ocurrido en otros casos, en otras detenciones, es simplemente familiar de una persona que buscan, que es Omar Delgado Taboski, una persona que, por cierto, han venido buscando desde hace ya bastante tiempo por el tema del magnicidio. El hecho es que la relación que tenga este ciudadano con este tema no implica que los familiares sean responsables, y lamentablemente hemos visto cómo se utiliza la detención, la persecución de familiares para buscar o para de alguna manera presionar la entrega de estas personas que buscan. Pero paralelo a ello, decirles que solo para que tengan una idea, y ahí vamos, quiero pues aquí decirle a César que nos ayude con la máquina de la represión para hacer un resumen de lo que ha ocurrido, para que tengan una idea pues de qué es de cuál es el resumen de la represión en estos días. Vamos con la máquina de la represión.
Estamos por ahora, pues con todos los temas aquí técnicos, estamos buscando pues el sonido o la cortina que nos lleva a estas cifras importantes. Vamos también a tratar, dentro de las posibilidades de contactar a alguno de nuestros coordinadores en los diferentes estados para darles, aprovechando que tenemos pues coordinadores del Foro Penal en diferentes lugares del país, también para que esto nos sirva a los efectos de tener una visión general de lo que ocurre en diferentes lugares del país. Bueno, vamos con la máquina de la represión. La máquina de la represión. En este momento hay 864 presos políticos, según cifra actualizada de esta semana. Y solo para que tengan una idea, desde el 1 de enero de este año al 25 de marzo de 2019, ha habido 1.456 detenciones con fines políticos. Y solo para que tengan otra idea también, desde el momento que llegó aquí la Comisión de la ONU, que fue el 10 de marzo, hasta el día que se fueron, 22 de marzo, hubo 72 detenciones con fines políticos de personas ya sea que protestaban, personas que están o que las relacionan con algunos casos, incluyendo por ejemplo a estos esposos que les dije de Valencia. En estas detenciones no se cuenta el caso de ahí también se suma por el caso de Roberto Marrero y posterior de Juan Planchar, que también fue detenido en relación con ese caso. Tenemos el gran importante número de detenidos desde 2014 hasta ahora, hasta el 25 de marzo, que son 14.424 detenciones. Analicen ese número. Desde el 2014, solo de 2014, desde el 1 de enero ha habido 14.424 personas que han sido encarceladas, llámese por protestar, llámese por haberlas involucrado con algún acto de supuesta rebelión, llámese por haber emitido un mensaje de Twitter que se considera contrario al gobierno, pero la gran mayoría por protestar. Y de estas personas, que varias han sido excarceladas, todavía se mantienen 8.137 personas con medidas restrictivas a su libertad. 8.137 personas que se mantienen pues caminando por las calles, o incluso muchos de ellos a veces hasta se han ido del país, pero tienen medidas restrictivas a su libertad. Medidas restrictivas entre las cuales está la prohibición de salida del país. Entonces, estas personas, algunos no hemos tenido contacto, pero presumimos que quizás se fueron o no sabemos. Pero el hecho es que están allí sometidas a un proceso y sometidas pues a unas, repito, medidas restrictivas. Restrictivas quiero decir que no pueden, que no tienen libertad realmente. Por eso es que hablamos de excarcelaciones y no de liberaciones. Y 837 civiles han sido presentados ante tribunales militares. Quiere decir que se sigue violando pues no solo el debido proceso, sino el derecho a un juez natural, que en este caso sería el juez civil, al seguir procesando y enjuiciando a personas en tribunales militares. Y aquí empezamos a recordar algunos casos. Casos, por cierto, que fueron presentados ante esta misión de la Organización de Naciones Unidas que está evaluando toda esta situación y que, por cierto, emitieron un informe, llamémoslo preliminar, del cual vamos a hablar Michelle Bachelet la semana pasada, en relación con la grave violación de derechos humanos que ocurre en Venezuela. Pero el hecho es que a esta misión de la ONU, quiero comentarles, tuvimos la oportunidad o se le canalizó para que muchas de las víctimas tuvieran la oportunidad de conversar con ellos. Tuvimos reuniones en Caracas, más de 100 víctimas. Después tuvimos también, antes de Caracas, en Valencia, en Barquisimeto, también hubo otra reunión en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. Y muchas víctimas, pues tuvimos la oportunidad de llevar varias de estas víctimas, no solo que representa el Foro Penal, sino otras también que tenían interés en conversar con estas personas dentro del tiempo que hubo para conversar con ellos. Y le presentaron pues sus denuncias en relación con torturas, tratos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias. Entre ellos, vamos a recordar algunos casos. El caso, por ejemplo, de José Alberto Marulanda, médico. William Saguado, médico. Ambos en Ramo Verde. Carlos Alberto Aristimuño, ciudadano civil que está también en Ramo Verde. Los casos de 24 sargentos que quizás ya no o se han olvidado, que fueron
estos que actuaron, digamos, se expresaron el 21 de enero de este año y que fueron detenidos por rebelión. El 21 de enero allí en un comando de la Guardia Nacional de Cotiza. Estos 24 sargentos también están en Ramo Verde y las esposas han venido denunciando no solo la detención como tal de ellos, sino los que ellos mismos han señalado como torturas o tratos crueles e inhumanos que se les produjo. Que por cierto, este tema de las torturas y tratos crueles e inhumanos está ya cada vez más más presente, porque lamentablemente ya se han dado pues a conocer algunos testimonios, incluso ya directamente de personas que están allí involucradas, cosas que por cierto son denuncias que tenemos en el caso del Foro Penal desde hace mucho tiempo. Torturas, tratos crueles e inhumanos, y han sido objeto de informes y reportes que nosotros hemos hecho y que hemos venido denunciando no solo ante instancias internacionales. Quiero decirles que cada denuncia que nosotros hacemos, incluso públicamente, o la llevamos a instancias internacionales, es porque previamente se ha llevado ante instancias nacionales. Quiere decir, la Fiscalía, por ejemplo, de Derechos Fundamentales, tiene varias de las denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos, y lamentablemente hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada. Y no solo es de reciente, es decir, no solo del año 2017, sino del 2016, 2015 y 2014. Por cierto, allí estaba la fiscal también, Luis Ortega Díaz, quien tampoco hizo nada en cuanto a estos casos de tortura. Y debo afirmarlo porque hemos estado denunciando eso desde hace ya bastante tiempo. La diferencia ahora es que estos casos de tortura, tratos crueles e inhumanos, se ven regulares, se ven sistemáticos, repetidos subsecuentemente. Y eso es lo que conlleva a decir que, de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la tortura se ha convertido ya en un crimen de lesa humanidad por lo sistemático, es decir, por lo repetido, porque es un patrón de conducta que existe en un determinado lugar controlado, pues, en este caso, por agentes del Estado. Y eso, pues, definitivamente es muy grave y, repito, está se dio a conocer ante esta misión de la ONU, que tiene información específica de estos casos, que hubo pues la oportunidad de presentarlos. También hubo allí en esas reuniones presentes muchachos que fueron detenidos, por ejemplo, recientemente en protestas desde enero hasta ahora, que fueron liberados después de más de 45 días y tuvieron la oportunidad de contar lo que les ocurrió, pero también estuvieron familiares de muchachos que todavía se mantienen presos. Quiero que recuerden bien esto, porque uno, lamentablemente, yo siempre he dicho que hay que entender lo que es la memoria selectiva que todos los seres humanos tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Y eso lo utilizan muchos regímenes y muchos políticos en general. Bueno, y muchos sistemas, digámoslo así, para hacer olvidar lo que ocurrió antes. ¿Qué es la memoria selectiva? Usted se recuerda de lo grave o de lo importante de hoy. Por ejemplo, el apagón es lo que ahorita nos tiene pues preocupados y nos tiene pendientes. ¿Qué pasó con el apagón? No tenemos luz, evidentemente, pero tampoco entonces tenemos agua, y tampoco entonces tenemos acceso a internet, y tampoco entonces tenemos posibilidades de acceso a las líneas telefónicas de una manera regular. Pero entonces se nos olvida que detuvieron por ejemplo, a personas recientemente, entre ellos a Roberto Marrero, y la detención entonces de Roberto Marrero, que entonces la memoria selectiva se va allí específicamente y pasa a ser lo importante. Se nos olvida entonces, por ejemplo, que hubo detenidos en protestas el 23 de enero, también 22 y 23 de febrero, y que todavía se mantienen presos. Por cierto, aquí en El Paraíso, en el Comando 433 de la Guardia Nacional, ahí en lo que se conoce como el Bohío, que es un lugar donde están hacinados un poco de presos, todavía se mantienen allí muchachos presos por protestar el 23 de enero. O sea, ya llevan más de 45 días allí presos y todavía se mantienen. También hay, por ejemplo, el día de ayer nos enteramos, hay un muchacho que se llama Javier, que está en
zona 7 en Boleíta. Y nos denuncian los familiares que fue, este está desde el 23 de enero, por cierto, lo detuvieron cuando estaba repartiendo pan porque es una familia muy pobre, pero el hermano y él son panaderos, aprendieron a través de YouTube, etcétera, tienen un hornito muy pequeño y ellos reparten pan en diferentes lugares de Caracas y los detuvieron cuando estaban en ese proceso porque pasaron por donde había una protesta. El hecho es que nos denuncian que el día de ayer este muchacho lo bajan a un lugar que llaman algo así como el infierno, porque según nos denuncian, y eso creo que es importante pues investigarlo y analizarlo, le cobraban un dinero para mantenerlo en una celda protegida y como no pagaron, dinero que no tienen, entonces lo llevaron a un sótano ahí que llaman algo así como el infierno, no sé, una palabra, les puedo pues un poco leer y la denuncia que tenemos o lo que nos dieron los familiares. El hecho es que ese muchacho está allí desde el 23 de enero, pero también ahí en San Agustín del Sur, ahí en el comando de la Policía Nacional Bolivariana, se encuentran esos muchachos todavía detenidos. Y también lamentablemente la memoria selectiva hace que no lo saquemos pues de nuestra memoria porque no tenemos capacidad de recordar todo de una manera detallada día a día porque pasan muchas cosas. El 22 de febrero de este año hubo una masacre en el pueblo indígena Pemón de Cumaracapay. Allí asesinaron a 3 personas e hirieron a 15 de bala. 13 de bala y resultaron asesinados 3 personas, en total de 16 personas que fueron heridas, 3 resultaron asesinadas. La primera que asesinaron fue Zoraida Rodríguez, una indígena Pemón, ese mismo día. Otros heridos de bala, como fue Cliver Pérez y Rolando García, por cierto, guías turísticos del Roraima, de este cerro, de esta montaña muy importante venezolana ahí en la Gran Sabana. Luego murieron precisamente por las heridas de bala. Me informan que de esos heridos de bala, que por cierto estos 2 últimos murieron allí en Boavista, en el hospital de Boavista, por las heridas gravísimas que tenían. El día de ayer sí salió otros de los heridos de bala que todavía se mantienen allí en ese hospital, y esta persona de nombre Anésimo Fernández, otro herido de Cumaracapay, le dieron de alta, pero con la noticia lamentable que no puede volver a caminar. Quedó paralítico, el daño es irreparable a la columna, tenían la esperanza de una cirugía, pero la descartaron. Este ciudadano es otro de los heridos de bala. No, de alguna manera, gracias a Dios que no murió, pero tiene este daño a su integridad física muy grave. Y se nos olvida probablemente eso. Y el 23 de febrero, y ya con esto voy al corte, también probablemente se nos olvida, debemos recordarlo, y ese es nuestro trabajo como defensores de derechos humanos, como activistas, como ciudadanos venezolanos. No perder la memoria, no olvidar, prohibido olvidar, que también fueron heridos de bala 43 personas en Santa Elena de Guairén y allí fueron asesinados. Además de los que fueron asesinados el 22 de febrero 3, fueron asesinadas 4 personas más allí en Santa Elena de Guairén, dentro de los cuales también está un indígena Pemón, y fueron heridos 43 personas de bala. Todavía muchos de ellos recuperándose ahí en el hospital de Boavista por las heridas graves. Bueno, tenemos que ir a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929, www.usabecas.org, @usabecas, juntos construimos el futuro de tus hijos. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urbanija, le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí seguimos. Alfredo Romero, director del Foro Penal. Como todos los martes, pues un poco conversando de todo lo que está ocurriendo en el país, esta situación grave de la represión que seguimos como Foro Penal pues atendiendo en todo el país. Por cierto, el día de ayer, dentro del apagón, tuvimos también, como ha ocurrido ya en otras oportunidades, otras detenciones. Hubo detenciones por personas que protestaron precisamente por la falta de luz. Aquí estoy buscándoles la información, nos lo hizo saber nuestro coordinador del Estado Monagas, José Armando Sosa. Esto fue a las 8:40 p.m. dentro de la urbanización Laguna Paraíso. Y esta manifestación, por falta de luz, trajo como consecuencia que la Guardia Nacional detuviera a varias personas. Entre ellas se detuvo a Carolis Malavé, una persona de 29 años de edad, trabajadora, administradora, esto fue en Maturín. A Gabriela Márquez también se detuvo. Tenemos también la detención de Rafael López y otro grupo pues de detenidos, consecuencia pues de esta protesta que ocurrió luego que se fuera la luz allí en Maturín, en el estado Monagas. Tenemos pues que, aquí viendo los reportes, estoy tratando de ver de todos nuestros coordinadores en diferentes lugares del país. Por cierto, el último que tenemos del Táchira es que está parcialmente sin luz. En Aragua está totalmente sin luz desde por lo menos a las 10:10 de la mañana. No sabemos qué ocurre ahorita. Repito, no tenemos posibilidades de contacto telefónico que hemos intentado. A las 10:03 de la mañana Monagas estaba sin luz totalmente. En los Altos Mirandinos, por cierto, 9:21 de la mañana estaba completamente sin electricidad. Zulia continuaba sin luz al menos hasta las 9 de la mañana. Y bueno, y en Caracas básicamente tenemos que no hay luz, al menos en una gran parte de la ciudad. No sabemos si, y no sé si ustedes tienen a lo mejor posibilidad de llamar al 482-9750 o 482-9126 o 482-9388 aquí en la radio, si pueden comunicarse y informarnos sobre lo que ocurre en diferentes zonas, y eso nos sirve también para tener información. Pero también tenemos que Portuguesa estaba sin luz, bueno, y básicamente Apure sin luz. No sabemos qué ocurre en este momento, pero básicamente esas son la situación en todo el país, y es lo que, repito, evidentemente ahora nos preocupa más, y eso nos hace lamentablemente olvidar lo que es pues situaciones importantes que siguen ocurriendo en el país. Por cierto, estuvimos con varios familiares de presos políticos que se encuentran en el DGCIM. DGCIM está ahí en Boleíta. Esos videos que ustedes ven allí o que salieron públicamente son, al menos así es que se señala, o así es que lo ha dicho el que los publicó ante la Organización de Estados Americanos, en DGCIM ahí en Boleíta, aquí en Caracas, ¿no? Ahí es donde supuestamente se producen todas estas situaciones. El hecho es que hay varios nosotros estamos pues en contacto con muchos de los familiares, estamos en contacto siempre pues con los ex presos políticos y con familiares de presos políticos que siempre nos llevan denuncias. Cuando les digo es todos los días, es absolutamente todos los días. Siempre les digo a las personas que para entender la labor del Foro Penal deben ir algún día a alguna en las oficinas, que no es que no tenemos oficinas como tal, pero son oficinas de nuestros abogados, de nosotros mismos, y ver la cola de familiares, de personas perseguidas que van a pedir
asistencia, asesoría y solidaridad, que muchas veces eso es lo que más necesitan, que los acompañen, que les informen sobre lo que ocurre, que les oigan su denuncia. Bueno, y les decía que hay una situación que ocurre en el DGCIM. Nos informan y ustedes dirán, bueno, esto es tan importante, sí, que no tienen aire acondicionado en unos sótanos donde están, que hay un calor terrible, y nos estaban contando que les han cerrado pues las puertas para la entrada de aire. Entonces están básicamente sofocándose ahí, según nos informan varios de los presos. No les han permitido visitas de familiares. Y entonces hay una situación que tenemos que ver los detalles, pero que se está presentando allí en el DGCIM, además de la no posibilidad de traslados en muchas ocasiones, que también ocurre. También hay una información, pero no sabemos, y eso no queremos referirme a ella sin ni siquiera, sin saber específicamente que los detalles, pero en Ramo Verde, y ahí está Mingo, que le mando un saludo, que aquí no está, lo estoy viendo aquí a través de la pecera, en la radio. Nosotros tenemos también la denuncia de familiares de un movimiento que hay en Ramo Verde. Se están movilizando presos a una celda, a otra, no sabemos con qué intención. Hay simples especulaciones sobre el porqué, pero sí hay estamos moviendo presos políticos de una ala a la otra. Hay que recordar que en Ramo Verde están la mayoría de los presos políticos en Venezuela. Están allí. Es una cárcel militar que, los que no saben, queda en Los Teques. Es más o menos 1 hora y tanto, dependiendo del tráfico. Es casi imposible llegar, por lo menos desde Caracas, en menos de 1 hora y media, 1 hora y 20. Uno sube pues a Los Teques y después uno se mete por una especie de un caserío allí, digámoslo así, donde hay varios comercios, y uno va subiendo y más o menos cercano pues en la misma montaña donde está el INOF, la cárcel de mujeres. Y pues al llegar allá son como más o menos 1 hora y 20, 1 hora y media, ¿no? Como les decía, ahí está la mayoría de los presos políticos, y allí, para recordarles también, estuvo la misión de la Organización de Naciones Unidas que vino a Venezuela, y ellos fueron a Ramo Verde, bueno, y varios de ellos gritaron ya psiquiátrico importante, que no solo es eso, el problema psiquiátrico que sufre, que es bien importante, sino tampoco ha sido atendido médicamente por ejemplo, un problema, una lesión en el tímpano, consecuencia de las golpizas recibidas cuando fue detenido hace ya más de 5 meses. Y también no tiene movilización en los dedos de las manos por también maltratos sufridos cuando fue detenido en su primera, cuando fue detenido, pues ya está ahí en Ramo Verde como muchos otros. También hay 6 sargentos paracaidistas de Aragua, y bueno, hay cantidades de personas, Vasco da Costa, José Luis Santa María, que les mando por cierto saludos, espero que nos estén oyendo, muchos de ellos allá en Ramo Verde están pendientes de este programa, y les mando un saludo si tienen pues la radio o les permiten la radio para oír el programa. Y todos los que están allí pues les mando y quiero que sepan que siempre estamos atentos, siempre estamos pendientes, siempre estamos luchando por la libertad de cada uno de ellos. Bueno, vamos a un nuevo corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El ingeniero electricista José Aguilar afirmó que este nuevo apagón que afectó a 21 estados del país tiene relación directa con el registrado el pasado 7 de marzo. Todos recordamos que posterior al gran apagón nacional del 7 de marzo, el país vio cómo se destruían transformadores, vio cómo se destruían en otros equipamientos eléctricos en Caracas, en Guayana, en
el estado Lara, en el estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo, en el oriente, en fin. Bueno, lastimosamente, lo que más carece el sistema eléctrico venezolano en esta actualidad es de megavatios termoeléctricos, es decir, aquellos que trabajan con combustible, que ante su creciente indisponibilidad no pueden inyectar energía a la red en el oriente, centro, occidente, los llanos, los Andes y el estado Zulia de Venezuela, inclusive hasta en la región capital, en suficiente cuantía para poder soportar y acompañar al Guri, Caruachi y Macagua, que están ubicados en la región guayana. Metro de Caracas presta servicio fraccionado en la línea 1 y 2. La organización de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, con sede en Miami, expresó su indignación por la presencia de militares rusos en Venezuela. España facilitará trámites de extranjería para los venezolanos. En internacionales, la Unión Europea se ofrece como garante de un proceso de paz liderado por los afganos. Y en los deportes, en el fútbol español, el Real Madrid niega que esté preparando una oferta de 280 millones de euros por el delantero internacional francés Kylian Mbappé. 11:34 minutos, les habló Jackson Vargas, les invitamos a que continúen escuchando. Aquí se habla libertad. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Hola, ¿cómo están? Aquí Alfredo Romero de vuelta, director del Foro Penal, y quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que en el primer apagón, bueno, el primero no, digamos el último, antes de que fue largo, y pareciera, no sé si volvió la luz o no, César. ¿Es que volvió la luz acá? No ha vuelto la luz. Es que vi como una reacción ahí, no sé si es que había vuelto la luz. Bueno, el hecho es que compuse una canción que la vamos a sacar dentro de poco. Ustedes saben que a veces la gente siempre me sorprende porque me ven cantando, etcétera, pero yo siempre he dicho que antes de ser abogado fui músico, y antes de ser músico soy ser humano, y todas esas cosas se complementan. Y compuse esta canción, que por cierto Gonzalo Imiot va a tocar el bajo, y está relacionada básicamente con la falta de luz, pero no está dedicada a la falta de luz que tenemos hoy, a la falta de servicio eléctrico, sino a estas personas que son detenidas y que hemos visto ya en cantidades, lamentablemente, e incluso mujeres, y que las meten en cuartos oscuros y les tapan incluso la cara con ciertas capuchas, etcétera, y no los dejan, y los dejan ahí encerrados por mucho tiempo, y esas historias las tenemos. Dice así más o menos esta canción, para ver qué les parece. Como repito, es simplemente un borrador inicial, ¿no? Y está dedicado a una muchacha, un caso real de una muchacha de 21 años que fue llevada, secuestrada, incluso desaparecida, denunciada por nosotros, y pues luego logramos su liberación. Dice así.
Son 7 horas sin luz, su cara envuelta en cartón, las manos de humillación y de terror, sin color. Son 14 horas sin luz. Cecilia le pide a Dios. Cortan su respiración y desvaneció. Sin color. Bueno, esa es solo una parte de la canción. A lo mejor del final le canto otra parte, y es relacionado precisamente con ese esquema de desapariciones y torturas que lamentablemente hemos visto. Y disculpen que use tanto el lamentablemente, que parece una muletilla, pero es que de verdad sí lo siento, es que es lamentable lo que ha venido ocurriendo en cuanto a represión. Y pues hay muchos casos de esas historias de oscuridad, y no porque se haya ido la luz, sino porque están en cuartos oscuros allí, personas detenidas, y viven la oscuridad del terror que produce el estar allí sin conocimiento de por qué incluso están, o a veces están detenidas porque son familiares de alguien a quien buscan. Pero imagínense si nos afecta a los que estamos fuera de alguna cárcel la falta de luz, cómo les puede afectar a los presos políticos que siempre están encarcelados, y hay deficiencias de diferente tipo, entre ellos de agua. Por ejemplo, imagínense toda la tragedia que ocurre cuando también la luz se va, ¿no? Y nos olvidamos de esas realidades, y eso es una realidad que, así como ha ocurrido en otros regímenes que han utilizado la represión como mecanismo de control político, de manera, por cierto, bastante efectiva, lo que ha ocurrido y lo que ha venido ocurriendo se sabe en el futuro, posteriormente, pero nosotros como Foro Penal lo vivimos diariamente, porque somos quienes conversamos diariamente con las víctimas, con la gran mayoría de ellas, y que sufren, cada una de ellas ha sufrido algo bastante similar, y que solo hay que oírlos con detenimiento para entender algo de lo que les ocurrió, pero jamás podremos sentir lo que les ocurrió si no estamos en ese lugar, en ese momento, ¿no? Y pues esa es lo que nosotros tratamos siempre de recordar y de pedirles a todos ustedes señora, usted señor, que sé que nos escuchan, que está ahora sin luz, pues, y que a lo mejor tiene un radiecito con pilas, y eso les permite oír este programa aquí por RCR, que se incorpora a esta lucha por la defensa de los derechos humanos y por la solidaridad con estas personas que son víctimas de la represión y que representamos diariamente. El Foro Penal ha representado más de 12.000 casos al día de hoy. Es algo realmente sorprendente. Yo mismo, como director presidente del Foro Penal, que soy solo eso, pues alguien que conduce pues una organización bastante grande, y digo que soy solo eso porque son muchos los que trabajan en esto, pero hemos vivido más de 12.000 situaciones similares, detenciones arbitrarias, de encarcelamiento injusto, de los más de 14.400 que ha habido desde el año 2014. Y eso hay que recordarlo siempre, porque esas personas siguen allí, muchos de ellos perseguidos, y cuentan, debo decirlo, con pocos que los apoyen. Por eso es que le pedimos a todos ustedes, señora, señor, joven, trabajador, todos los que nos escuchan, en el lugar de donde estén, incorpórense al Foro Penal como activistas. No necesitan ser abogados. A través de la página web foropenal.com o a través del teléfono 0414-269-4287, repito, 0414-269-4287, pueden incorporarse a esta lucha y ser activistas. Los entrenamos, les damos talleres de derechos humanos y se incorporan a esta gran familia del Foro Penal, que trabaja de manera voluntaria, de manera gratuita, pero la mejor indemnización, y siempre lo digo, hay que sentirlo para entenderlo, es precisamente lograr libertades.
y lograr libertades y el agradecimiento, el abrazo de libertad, como así lo llamamos, de estas personas que son liberadas, porque así como muchos son encarcelados, también varios son excarcelados, y si no estuviésemos ahí probablemente no se supiese ni dónde están y no se supiese su encarcelamiento, pero nosotros estamos ahí también para lograr que los mismos sean, al menos que los saquen de las cárceles. Por cierto, esta semana, cuando hablamos de 864 presos políticos, no sé si recuerdan, pero la semana pasada pusimos en Twitter 866. Y ustedes dirán, bueno, es que hubo una reducción de 2. No, realmente hubo aproximadamente, no tengo aquí el número exacto, pero fueron aproximadamente 30 nuevos encarcelados y 30 y tantos excarcelados. Es decir, 32 y 30, más o menos esa es la relación. Por eso, y entonces no fue que hubo 2 menos, sino es el efecto puerta giratoria. ¿Se recuerdan de ese término, de ese concepto que hablamos cuando hablamos del efecto puerta giratoria? Es que mientras encarcelan personas, excarcelan otras, o al revés, mientras excarcelan, sacan de la cárcel, al mismo tiempo encarcelan nuevas. ¿A los efectos de qué? Es un sistema, es un esquema para que no se mantengan 14.000 personas en la cárcel, porque además no cabrían dentro de los centros de reclusión, pero además de eso es por no crear pues la impresión o la percepción tan grave de represión, pero al final el efecto intimidatorio sigue existiendo, porque tenemos entonces, y eso yo les pido a ustedes que lo hagan, pregúntenle a cualquiera, a ustedes mismos, si conocen a alguien directo e indirectamente que haya sido detenido por motivos políticos, y es sorprendente ver que todo venezolano de alguna u otra forma sabe de alguien que haya sido detenido con fines políticos, ya sea por protestar por la luz o por protestar por la falta porque no llegaron los CLAP, como pasó, por cierto, recientemente también por allá en Deltamacuro, que estuvimos allá y hubo unas detenciones por la espera del CLAP, pero también por pues respaldando a una posición de oposición, como pasó por ejemplo el 23 de enero o el 22 de febrero, o por la ayuda humanitaria o por cualquier situación. Pero el hecho es que en virtud de esta situación que ocurre de protestas por la crisis social, económica, política que vive el país, han habido múltiples personas detenidas. Y es precisamente eso lo que nosotros hacemos pues constantemente, que es atender a estas personas que están allí, que sufren el día a día de la detención, y que no son solo los detenidos, y no es solo la esposa del que está detenido, es una familia completa, porque allí en nuestras oficinas llegan las esposas o las hijas con muchachos chiquiticos, es decir, bebés, que son hijos o nietos de estos individuos presos o de estas ciudadanas que también se encuentran presas. Hay mujeres presas también, mujeres detenidas. Les decía, recientemente detuvieron, por ejemplo, a María Auxiliadora Delgado, simplemente porque es familiar, es hermana de una persona que buscan, porque la relacionan con actos de conspiración, qué sé yo, pero ella no tiene nada que ver, es una hermana, simplemente es la hermana y ya, no tiene nada que ver con la persona que buscan, con el hermano que estaba, por cierto, según información que se ha dado, incluso del propio gobierno, está fuera del país. Pero así tenemos mujeres, por ejemplo, Eva Lugo, que se encuentra allí en Ramo Verde, también presa política, y que sufre pues la prisión injusta, sin la posibilidad ni siquiera de defenderse, porque las audiencias se difieren y se difieren, así como todos los casos de presos políticos que están esperando pues al menos argumentar una defensa para decir, mire, yo no soy responsable de esto, yo no estuve aquí, no hay suficientes pruebas, o sea, me están culpando de algo que no tiene ninguna justificación, pero ni siquiera esa oportunidad la tienen porque las audiencias se difieren, y está allí en las manos de ustedes, en las manos de nosotros, de todos, recordar eso siempre, recordar la injusticia, y que está en nuestras manos, como hemos dicho, que se haga justicia. Bueno, vamos a otro corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve.
puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, y por aquí sigue pues Alfredo Romero, director del Foro Penal. Un saludo, por cierto, a mi amigo Gonzalo Bernal, que nos oye desde fuera del país, que lleva ya tiempo por allá. Pues un abrazo, que nos escribió, que nos está oyendo. Bueno, y todos esos también venezolanos exiliados, lamentablemente obligados muchas veces a salir del país por la situación actual, que siempre están pendientes de este programa. Bueno, y esa canción que les ha cantado anteriormente tiene la otra parte, solo para que nos vean el sentido, que se llama Sin Luz, pero no relacionada con la falta de luz, sino esa oscuridad que viven los presos, las presas políticas. Dice: le dice el torturador que es una interrogación. Solo déjame morir, Ariana gritó sin color, sin color. Así pues tiene otras estrofas relacionadas pues con esa situación, y así vamos pues explicando una historia real de una víctima real que atendimos y que vimos y que conocemos y que vivió una de estas situaciones que, repito, es necesario que en algún momento ojalá sean investigadas a pesar de las diferentes denuncias, porque no es que las señalamos nada más, son denuncias que se encuentran desde hace tiempo y que hemos venido presentando ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales sobre todo, y incluso denuncias que han sido de estos casos de torturas y tratos crueles e inhumanos presentadas y referidas por los propios presos, por las propias víctimas cuando son llevadas ante un tribunal. En el momento que son presentadas ante el tribunal, ellos han señalado lo que les ocurre, incluso han enseñado al juez y al fiscal presente las lesiones, lo que les ocurrió, y les debo decir, violando la ley contra la tortura y de otros tratos crueles e inhumanos, que obliga, y eso debo recordarlo siempre, obliga a todos los funcionarios que sepan de un caso de tortura o trato cruel e inhumano a denunciarlo o a llevar a cabo o a impulsar una investigación. Y quien no lo haga no es solo responsable por la tortura, el que materialmente la ejecutó, sino el que no hace esa denuncia, o el que evita una investigación, o el que oculta la información, o el que no insta para que esta investigación se lleve a cabo, puede resultar en encubridor o incluso cómplice de los casos de tortura. Y no es que lo digo yo simplemente por acá, sino que lo establece la ley contra la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, que siempre pido que la lean, porque no solo ley venezolana, no solo ley pues ratificada pues
en virtud de que era un tratado ratificado a través de una ley, y que es ley en Venezuela, sino es el tratado también que se llama la Convención contra la tortura y otros tratos crueles e inhumanos. Y más allá de eso, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 7º, establece concretamente como crímenes de lesa humanidad la tortura sistemática, que es lamentablemente lo que hemos venido observando que ocurre en el país. Y hemos visto pues que estos métodos, que son totalmente contrarios a nuestra Constitución, contrarios a la ley, incluso cuando se intenta justificar para obtener una confesión, por supuesto, actos de Estado, pues vemos que eso es totalmente no solo inconstitucional, sino violatorio de los derechos humanos y constituye crímenes de lesa humanidad. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias por estar pendientes de nosotros con el Foro Penal. Los invito, como siempre, a hacerse parte de nuestra estructura, y cualquier denuncia, por favor, comuníquense al 0414-269-4287. Y muchas gracias pues al director general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Zarcaya, en la producción, Kenger Jaramillo, y en los controles, César Arteaga. Y terminamos, como siempre, con nuestro lema, que siempre pedimos que repitan con nosotros, que dice así: no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias. El próximo martes nos vemos. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.